Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr750.com, www.rcr750.com. Allí nos ves y nos sigues completamente en vivo. Pero bueno, como no todo el tiempo uno puede estar sintonizando en vivo, y si surge algún inconveniente con el internet, que se va la luz, que se acabaron los datos del celular, que estás trabajando, bueno, no importa, nos puedes ver en diferido en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube nos buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube. No olvides, por favor, como siempre te lo digo, suscribirte al canal, es muy importante para nosotros. Bueno, hoy día el señor Daniel Lara, me imagino yo que está por los lados de la Torre Eiffel, que no ha podido acompañarnos en la transmisión del día de hoy. Él iba a hacer una prueba a ver si podía tener internet por allí, pero me imagino que se le dificultó la conexión. Y como ustedes saben, Daniel está en Francia, está haciendo un viaje relámpago a Francia, y se le ha complicado el tema también entonces de dar continuidad a las transmisiones. Pero bueno, nada, seguramente mañana, bueno, ya estará solventado, y si no, el lunes. De momento, entonces, vamos a estar acompañándolos un ratico, hasta las 5 de la tarde, y hablando de lo que hay que hablar, que era el tema de cierre el día de ayer. Y fíjense cómo las cosas son verdad, y cómo lo que estábamos nosotros comentando ayer cuando terminábamos el programa, sobre las primeras visiones que tenía uno sobre un hecho, sobre el cascarón, digamos, y no la forma y no el fondo de un hecho, condiciona muchas veces opiniones que está bien, pues uno tiene que tener, sobre todo cuando trata con el chavismo, muchas aprehensiones, y uno las tiene seguramente. Cuando uno ve las juntas de alguien, ya uno determina y usa el famoso dicho aquel de que por el pasajero se saca la maleta. Y a veces o por la maleta se saca el pasajero, mejor dicho. Pero cuando uno ve lo que ha ocurrido, por ejemplo, el día de ayer, después de que nosotros hacíamos el comentario sobre el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, y la reunión con Nicolás Maduro, y ve la noticia en la noche que apunta hacia lo que justamente nosotros señalábamos el día de ayer, que es la apertura formal, escuchen ustedes bien, de un proceso de investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad o por violaciones de derechos humanos en Venezuela, que es lo mismo, pero fíjense, pueden ser violaciones de derechos humanos al punto de ser delitos de lesa humanidad. Eso es muy importante porque estamos encaminados en la ruta que nosotros abordábamos ayer, que es una ruta que no está exenta de dificultades, que es una ruta que no es una ruta directamente al paraíso, que es una ruta que no tiene la llave de San Simón, como dirían algunos por allí, pero que es una ruta que es mucho mejor que la que traíamos hasta ahora en la CPI, que era una ruta de estancamiento, digámoslo así, aunque ya el proceso venía avanzando, pero en una fase previa a la que ha sido ya formalmente instituida desde el día de ayer, y que aporta algunas certidumbres. Porque ¿qué te permite a ti avisorar un proceso de apertura de una investigación? Bueno, que ya la presión viene a Venezuela, de que ya en efecto la investigación viene a Venezuela, y que de hecho la punta de lanza de eso, o el arranque de eso, ha sido la visita del propio Khan a Caracas y a Miraflores, y la entrevista con Maduro y compañía, ¿no? Pero eso, todo lo que te denota es que ahora lo que hay es que comenzar a hacer valer ese trabajo que han hecho tantos defensores de derechos humanos, y no me voy a poner a nombrarlo porque sería mezquindad entonces dejar uno por fuera, pero tanta gente que está fuera del país y que ha ido incluso a recabar o que ha terminado recabando pruebas y las ha ido a presentar allá a La Haya, a los Países Bajos, y que en efecto ha creído en esa ruta. Bueno, ahora más que nunca el llamado es a no desanimarse, el llamado es a redoblar esfuerzos, y el llamado es a darle seriedad a esto. ¿Qué es lo que se está produciendo acá? Y quiero ser muy claro con esto para que la gente entienda, porque cuando uno dice que se ha abierto formalmente una investigación, uno dice, ajá, pero ¿a quién? Bueno, según mi modesto entender, lo que está en investigación son situaciones particulares, es decir, con individuos, con nombre y apellido, y situaciones concretas, pero particulares al fin. No es que se está abriendo una investigación
realmente a, digamos, a algo llamado chavismo. Lo que pasa es que uno en los medios de comunicación, sobre todo en los medios escritos, uno no va a decir se le ha abierto una investigación a Perencejito y Sultanito. Uno dice, bueno, se le está abriendo una investigación al sistema chavista en Venezuela, que al final de cuentas es el que gobierna Venezuela. Pero la investigación es a propósito de actuaciones de funcionarios y funcionarias, para ponerlo en el lenguaje odiosísimo de género que utiliza tanto el chavismo, de el régimen chavista, que han incurrido en violaciones de derechos humanos o en presuntas, porque hasta que no se demuestre eso, todo es presunto, ¿no? Lo que ocurre por acá es que esa presunción, en la mayoría de los casos, y sobre todo por gente como nosotros, que ustedes que están todo el tiempo pendiente del programa lo saben, todos los martes abordamos casos, por ejemplo, de presos políticos, que es una manera de violar sistemáticamente derechos humanos, primero apresándolos y segundo torturándolos en la cárcel, cuarto, tercero y cuarto, sometiéndolos a todo tipo de dilaciones procesales, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que no es una presunción, sabemos que allí hay un patrón de conducta, sabemos que allí hay una cosa que no es una actuación particular de un individuo, no, que es una cosa sistemática. Ahora, eso tiene que demostrarse en la Corte, pero la Corte va a comenzar a copiar casos, digámoslo así, distintos casos que yo creo que al final de cuentas la intención acá es ver que esos casos no están aislados el uno del otro, sino que justamente remiten a un patrón de sistematicidad, de que en esos casos, y escúchenme bien esto que es muy importante, no es el Cabito ni el sargentico Pedro Pérez ni Ramón Escobar o Juan Jacinto Domínguez, por poner nombres en lo que sea, que perpetraron por ejemplo, un asesinato, como ocurrió con el caso de Pernalete o el caso de Castillo, en una protesta, sino que lo que se va a terminar evidenciando en situaciones como esa es que hay una cadena de mando. Y esto es lo más importante, de que una situación donde un funcionario militar, que digamos es un soldado en el terreno, cumpliendo órdenes, dicen ellos, pero uno nunca es un autómata, sino entonces en una sociedad de robots. Hay una implicación personal del que está cumpliendo una orden, pero a su vez hay una implicación de responsabilidades de quien da una orden. ¿Y quién se supone que dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a título individual es el que está más arriba en la cadena de mando? Bueno, se supone que se llama Nicolás Maduro Moros, porque es el comandante en jefe de esa cadena de mando. Entonces, eso aplica, por supuesto, aguas abajo, ministro de la Defensa, eso aplica jefe de cada uno de los componentes, eso aplica jefe del CEOFAN, eso aplica a cada uno de los comandantes de las guarniciones, eso aplica para una cantidad de escalafones que hay dentro de la llamada cadena de mando, que lleva muy claramente, cuando usted hace un mapa, usted hace un mapeo de esos escalafones, a una cadena de responsabilidades, donde, repito, hay una responsabilidad individual del que ejecuta una acción, una orden de este tipo, para, de manera inmisericordia, matar a un manifestante, y hay una responsabilidad que escapa de esa persona y que viene determinada por la jefatura que ejerce sobre ella otro que está más arriba en esa cadena de mando, y son varios generalmente, una cadena de mando amplia. Entonces, lo que se va a producir, volviendo al tema inicial, es la denuncia, que de hecho no es que se va a producir, ya se ha producido, eso es lo que ha llevado a estas motivaciones que cumplieron un examen preliminar y ahora van a una fase de investigación formal, en donde personas, familiares, esposos, padres, hijos de personas que han sido víctimas, incluso de las propias víctimas, gente que ha salido con vida, gente que ha podido salir del país, ir a denunciar directamente en La Haya, dicen, mira, a mí me pasó esto y me pasó lo otro. Ah, bueno, déjenme ver, porque sucede que incluso con casos judiciales, no es responsabilidad, por ejemplo, de un fiscal solamente o de un juez lo que ahí ocurre, porque un juez tiene que responder a un juez más arriba y un juez más arriba tiene que responder al Tribunal Supremo de Justicia y un fiscalito por allí de un pueblo tiene que responder al fiscal general de la República. Entonces, todo lleva a una determinación de cadenas de mando, lo cual es muy importante, pero eso va a llevar un tiempo.
como les digo lo primero, les digo esto también. Esto va a llevar un tiempo, esto va a llevar, por supuesto, una fase que es netamente de investigación, donde habrá que ahondar y redoblar en las pruebas, donde habrá que darle tiempo al tiempo, lo cual es muy fácil decirlo, seguramente, estando sentado como estoy yo acá, y no es tan fácil para la víctima o para los familiares de la víctima que tienen años, porque estamos hablando de casos que tienen años, estos no son casos que se denunciaron porque ocurrieron en enero y los denunciaron en marzo, ¿no? Aquí estamos hablando de casos que tienen años. Yo incluso conozco de un caso que no voy a nombrar para no comprometer a la persona, pero estamos hablando de un caso de principios de siglo, estamos hablando de un caso que involucra incluso una política que sí fue seguida con Maduro, pero que es una persona que incluso fue hostigada desde los primeros días de Chávez en el poder. Estamos hablando de años 2002, 2003, 2004, los años posteriores a abril y el retorno de Chávez. Entonces, estamos hablando de que lo que está acá en juego es una cosa muy importante y que llevará eventualmente, hay que decirlo también, no hay un precedente de juzgado a un o de hallar en culpabilidad en un primer mandatario de un país latinoamericano. No lo hay. Sin embargo, en África sí que hay casos. Sí que hay casos. Y a la vuelta del corte podríamos un poco conversar sobre eso también, pero estamos incluso desde el punto de vista de los precedentes, de la historia, del tribunal, de la corte, estamos hablando de algo que puede sentar un precedente importante, porque en América Latina no se ha logrado llevar a una fase donde hasta el presidente de la República, quizás funcionarios de mediano o bajo rango, quizás sí, no lo sé, pero en mi investigación no he visto que un presidente de América Latina haya llegado a la instancia de la CPI a ser juzgado por este tipo de delitos. Y aquí está abierta esa posibilidad. Hay que decirlo, es muy complejo, es muy difícil, es un proceso largo, ya se han agotado unas etapas, pero se ha hecho el trabajo. Y por eso es que no me cansaré de decirlo. Yo hoy tengo que, con todas las dudas que tengo y que tenía sobre el tema de la CPI, tengo que decir que le doy mi aplauso y me quito el sombrero con la gente que ha hecho este trabajo en la Corte Penal Internacional y les pido que redoblen ese trabajo, no solamente a los abogados, sobre todo a las víctimas, que repito también, muchas de ellas, la mayoría, bueno, yo creo que ni la mayoría, el 100% de estos casos que están ahí, es gente que ha tenido o que irse o que va a tener que irse para poder hacer que su caso sea documentado en completitud. Es decir, que todo lo que se tenga que decir, lo que se tenga que aportar sobre las pruebas de esos casos, tenga que darse, porque si no, imagínense, estando en Venezuela, los riesgos a los que esa gente quedaría expuesta. Pero nada, yo creo que es muy importante lo que se está produciendo y bueno, a la vuelta seguramente seguimos conversando de esto. Ya venimos con más de Y así nos va. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar,
con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y así nos va. Y hay mucho que decir, que seguir diciendo sobre el contexto en el que se produce esta decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ayer sobre el caso Venezuela 1. Es importante que se familiaricen con este término. Es la manera como se conoce lo que ha terminado pasando ayer a fase de investigación formal. Se llama caso Venezuela 1. El caso Venezuela 1 documenta violaciones, o cuando estaba en examen preliminar se pretendía que documentara violaciones de derechos humanos cometidas al menos desde 2017 en Venezuela. Y es fundamentalmente un caso donde todos los denunciantes han cargado en contra, han aportado pruebas en contra de funcionarios del Estado chavista, porque obviamente ya en el 2017 estaba Maduro gobernando y el chavismo ya para entonces tenía que 17 o 18 años en el poder. Entonces estamos hablando de prácticamente un juzgado o de un juicio, mejor dicho, que podría llegarse a esa fase. Todavía no estamos en fase de juicio, donde lo que se está buscando es aportar una cantidad de pruebas, repito, sobre casos separados uno de los otros, pero que no están desprendidos del todo porque pertenecen todos los acusados al Estado chavista, en donde podría hallarse un patrón de sistematicidad entre ellos. Eso es lo que yo creo. Yo no soy abogado, esa es la interpretación política que yo estoy dando a esto, que no es lo correcto porque se supone que esto es un tema judicial, y donde lo que sí es claro es que no hay, o sea, ¿por qué estoy siendo tan enfático con esto? Porque no es como en Colombia. En Colombia, fíjense, que es perfecto para hacer el paralelismo, ¿no? Que en este caso no se cumple. Karim Khan viene de Colombia y en Colombia había un caso abierto que tenía 17 años en la fase en la que el de Venezuela estaba metido, fase de examen preliminar. Ese caso acaba de ser desestimado hace pocos días, antes que Karim Khan llegara a Venezuela. Y el caso de Colombia era muy complejo porque en el caso de Colombia se pensaba que podían salir perdiendo desde los guerrilleros de la ELN, la FARC, hasta los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, las famosas AUC, e incluso funcionarios de distintas administraciones. Estamos hablando allí que no era que iban a jugar a la izquierda, que en realidad en Colombia nunca ha llegado al poder. Lo que han llegado son, podríamos llamar, como le llaman en Perú, ¿no? Caviares, ¿no? Esta gente que son desde la izquierda intelectual y tal, o desde esa falsa socialdemocracia latinoamericana le terminan abriendo la puerta a la izquierda, como pasó con Santos en Colombia. Pero ahí no es que se está jugando a Santos, no, ahí podía terminar comprometida la culpabilidad de funcionarios de Uribe, de Pastrana. O sea, estamos hablando de un amplio abanico de cosas donde podrían terminar acusados liberales, conservadores, partido de la U, o sea, guerrilleros, los de la acera del frente que eran paramilitares. Se supone que surgen las autodefensas como paramilitares para poder de alguna manera hacerle frente a la violencia de la guerrilla. O sea, era un arroz con mango y ese caso ha sido desestimado, pero si ese caso avanzaba iba a ser sumamente interesante porque salpicaba a un gentío, no sola a una bandería política, no era una sola bandería política. En Venezuela sí. En Venezuela todas las acusaciones que hay sobre el caso Venezuela 1 son acusaciones contra funcionarios chavistas. Y de esto quiero ser muy enfático y muy claro. Hay otro caso que es el Venezuela 2. Yo esto lo he explicado, pero es bueno para los que no han escuchado esa explicación, que es un caso que a posteriori incluye el chavismo tratando de motorizar un caso alternativo dentro de la Corte Penal Internacional. Ese sí es un caso chavista. Ese es un caso que mueve los intereses del chavismo en la Corte Penal para tratar de alguna manera de dilatar el proceso del Venezuela 1. Ya allí no cumple el objetivo porque este caso ha pasado a nueva fase. Y segundo, para desacreditar sobre todo la tesis, o para ponerla allá en boca del tribunal, de que Venezuela está como está porque hay un bloqueo, básicamente, contra Venezuela, que las sanciones han acabado con Venezuela, que Estados Unidos es el responsable de la crisis económica de Venezuela, de que eso también es violar derechos humanos, porque al Estados Unidos imponer sanciones económicas petroleras, el pueblo venezolano se ve restringido en su capacidad de disfrutar de distintos derechos, y eso es culpa de Estados Unidos. Ese caso no tiene
bueno, si tiene, va a durar un rato, pero ese caso no tiene casi ningún chance de proceder a nueva fase y yo he dicho por qué. Principalmente porque Estados Unidos no está dentro del contexto de la CPI, Estados Unidos está fuera del Estatuto de Roma, que es el instrumento legal o el acuerdo que regula la adscripción de los estados al Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional como la conocemos nosotros. Entonces, ¿cómo va a proceder la Corte contra un estado que ni siquiera es parte de la Corte? No tiene sentido. Y además la otra demanda sería contra la Unión Europea completa, porque también la Unión Europea ha elaborado un programa de sanciones y tal. Tiene mucho sentido. Pero bueno, el caso es que todo lo que está apalancado en el Venezuela 1 es contra el chavismo. Así tenemos que entenderlo. Y por eso es que los medios, repito, a veces se ahorran los tecnicismos y dicen la Corte Penal le ha abierto un caso al régimen chavista o ha procedido a pasar a una nueva fase con el régimen chavista por presuntas violaciones de derechos humanos. Volviendo a lo que les decía sobre las expectativas, y esto es muy importante. Fíjense usted, esto fue una investigación que yo hice hace algunos meses sobre esto. Y me topé con el hecho de que solo 22 casos han llegado a juicio formal en la Corte Penal Internacional. Y lo más interesante es que todos los casos que han llegado a juicio en la Corte Penal Internacional, de acuerdo a lo que yo revisé en aquella oportunidad, puedo estar errado, seguramente un abogado podría corregirme si estoy errado, pero la mayoría de esos casos, si no todos, yo hice el chequeo, eran casos de regímenes del continente africano. O sea, a ese nivel, estamos hablando de países que propiamente deben estar sufriendo desde procesos de guerras civiles hasta procesos de emigración forzosa de su población por justamente esas guerras civiles, conmociones nacionales, procesos donde hay tiranos sanguinarios gobernando. Entonces, quizá no hay una guerra civil, pero hay un tirano, bueno, que mata a diestra y siniestra y no le importa. De eso, lamentablemente, el continente africano ha estado repleto por años y no estoy siendo ni determinista, ni xenófobo, ni nada. Estoy hablando de una realidad que es así, pues. Lamentablemente. Y bueno, de ahí en más, cualquier cantidad, además de aplicación de torturas y de cosas deleznables que a veces no están ni siquiera implicadas dentro del tema del contexto geográfico, sino a veces incluso de regímenes religiosos que proceden así, pues, sobre todo por el tema islam extremo, a proceder así. Casos puntuales. Por ejemplo, hay un caso que ha sido muy escandaloso, que es el caso de Sudán, donde sale del poder Omar al-Bashir, y Omar al-Bashir terminó teniendo orden de captura por la Corte Penal Internacional. Esa orden de captura está en vigencia desde el año 2009. Y Omar al-Bashir hasta este momento, creo, yo no sé si ha sido capturado o no, yo creo que sí, pero no ha sido puesto a derecho en la Corte. Omar al-Bashir está preso en Sudán por las autoridades que actualmente manejan el país. O sea, no sé, me imagino que no son muy amigas de él. No conozco cuál es la interioridad del conflicto sudanés, ni conozco el sistema político sudanés. Pero el caso es que está allí todavía en su país, está preso, pero no ha sido juzgado por la Corte. 2009. O sea, eso pasó a fase de juicio, se determinó que el tipo era un sátrapa, el tipo tenía que responder frente a unos delitos, se le emitió orden de captura, como hace un tribunal, y desde 2009 no lo ha podido aprender. Yo no sé si este caso ha tenido una actualización, habría que ver, pero hasta cuando yo revisé no había actualización, estaba preso en Sudán. Había casos muy escandalosos también, pero porque habían pasado, como ha ocurrido con el de Colombia, años en la Corte en fase de revisión y después lo habían desestimado. Por ejemplo, un famoso caso del ejército británico, el ejército del United Kingdom, donde mandaron tropas a Irak en 2003 y esas tropas se les pasó la mano, les hicieron una denuncia y el caso pasó 10 años en la fase en la que nosotros estábamos, en la fase de revisión preliminar, y después lo desestimaron. Entonces, el tema de los tiempos, ¿qué le quiero decir con esto? El tema de los tiempos dentro de la CPI es un tema complejo. El tema de los antecedentes, incluso en términos de quién termina yendo a juicio, quién no, y quién termina siendo hallado culpable, nos habla también de unos antecedentes que tienen que ver mucho en este momento, con regiones geográficas. Y estoy hablando, repito, de que 22 casos que han ido a juicio, la mayoría, si no todos que yo vi,
eran de casos ocurridos en el continente africano, o sea, atrocidades realmente, monstruosidades que se han producido allí. Entonces, en América Latina no se ha producido todavía un caso donde un jefe de Estado termine siendo llevado a la Corte Penal Internacional. Bueno, habría que, o sea, termine en el juzgado y termine siendo condenado por la Corte Penal Internacional. No ha pasado. Entonces, con lo de Maduro se puede ver desde dos puntos de vista, o con lo del chavismo como un todo. Aquí se está produciendo algo inédito y estamos, y hay que decirlo así porque nos acaban de decir ayer que esto acaba de pasar de fase, ante un proceso que puede hasta cambiar la historia del tribunal, de la Corte Penal Internacional, donde, bueno, eso puede avanzar, va a tomar un tiempo, pero hilarse, determinarse esas cadenas de responsabilidad, determinar patrones de conducta dentro del Estado venezolano y todo lo demás, pero se puede hacer historia donde alguien que está de este lado del mundo termine en el Tribunal Penal Internacional en un juicio de esta naturaleza, siendo presidente de un país como es el caso de Maduro, de Latinoamérica. Y eso abriría, repito, un campo, yo creo, espectacular para el tema de América Latina y las violaciones de derechos humanos. Pero sería inédito. Lo otro es verlo desde el punto de vista pesimista. Como no ha ocurrido, pues no va a ocurrir. Hay muy baja posibilidad de que ocurra. Pero es que habría que decir también, para sopesar o matizar un poco este punto de vista pesimista, han habido violaciones de derechos humanos tan fuertes en América Latina en los últimos años como las que ha producido el chavismo en Venezuela, en América Latina completa. Mira, creo que no. Creo que el que se le equipara más o menos por allí, y habría que ver qué estatus tiene en la CPI, no sé si hay una ruta, no lo he investigado. Ayer que hablaba de esto, o antes de ayer, Ortega en Nicaragua, que ha sido un sátrapa absoluto. Ortega mató después de 2008, 2018 y las protestas, mató a 300 personas. Puso presos, por ejemplo, ahorita que vienen las elecciones este domingo, en Nicaragua tiene presos a 7, 8 candidatos presidenciales. Intervino todos los partidos. O sea, Ortega es la guinda de la torta. O sea, el tipo se votó, pues. De ahí en más, buscar referentes, por ejemplo, en violaciones de derechos humanos en América Latina al nivel de lo que ha hecho el chavismo en los últimos años, está complejo. Entonces, habría que decir, bueno, se explica que no haya avanzado un caso porque no se han producido en América Latina violaciones como las que ha producido el chavismo en Venezuela. Quizá habría que ver Cuba. Pero bueno, Cuba es, lamentablemente, para la comunidad internacional, una especie de película repetida a la que la comunidad internacional se ha acostumbrado, que sabe que está en el videoclub, cuando existían los clubes de video, que está allí, uno sabe que está allí, nadie la toca. Es una película que nadie la toca, lamentablemente. Pero ese es el contexto en el que se produce esto en la Corte Penal Internacional. Inédito, con posibilidad de ser aún más inédito, con unas expectativas que hay que tener muy bien amarradas a todo lo que les he dicho sobre el historial, los modos, los tiempos, pero además, y sobre eso podemos volver, porque yo creo que esto hay que explicarlo con detenimiento, y para eso son estos espacios, que ha producido unas pifias en el chavismo que a mí me han dejado medio lerdo. O sea, yo no entiendo muy bien por qué el chavismo permitió lo del fiscal. Estaban muy confiados, creo yo, y allí deben venir unas reprimendas dentro del régimen chavista, a los tipos que se dedican dentro del régimen chavista a defenderles la cara a ellos en el campo de los derechos humanos, que los hay, porque hay gente que dice que el chavismo es un paradigma de respeto a derechos humanos. Hasta el tema del canciller, Plasencia, y bueno, de ahí en más el propio Maduro, pues que ellos creyeron que tenían este tipo cogido a lazo, como decimos nosotros en criollo, al fiscal Can. Entonces vamos a la pausa y seguimos con esto a la vuelta del corte. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café.
Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. De vuelta en Y Así Nos Va, y seguimos con este tema que es un tema controversial. Por ejemplo, yo me estoy consiguiendo con un tuit de una persona por supuesto, en esa red social, que dice algo que tiene perfecto derecho de preguntar, ¿no? Y esta persona, que yo ni la sigo, pero me salió el tuit coincidencialmente y me permite explicar el punto, se llama Orlando Coronel. Y Orlando Coronel dice en Twitter: ¿en qué año la CPI le dictó una sentencia, por ejemplo, a Fidel Castro? Y ahí estamos, lo que veníamos hablando. Bueno, habría que decir también que la CPI empezó funciones, creo que en el 98 o en el 99. Fidel Castro, creo que no sé fue el contexto de ese momento, pero no creo que después de 2000 a Fidel Castro le hayan tratado de hacer, de valerle un juicio en la Corte Penal Internacional. Además, Fidel Castro tiene una pila de años que se murió, ¿no? Pero son preguntas que hay, porque tampoco uno se puede poner las expectativas en el techo sin mirar a los lados, ¿no? Y en efecto, todo lo que hizo Fidel Castro en Cuba ha pasado impune, no solamente para la CPI, sino para lo que se supone son los organismos de gobernanza regional e internacional, véase ONU, véase OEA, que se supone están allí para hacer que el mundo sea mejor de lo que era hace 50 o 100 años atrás. Ese es el desideratum final de estos organismos, para que haya más libertad, haya más equidad de oportunidades, porque no somos iguales todos, para que haya más democracia, para que haya más salud, más educación, todas estas cosas bonitas que a uno les gusta oír, ¿no? Pero que son tan difíciles de cumplir. Bueno, la verdad es que estas preguntas salen, ¿no? Pero hay que decir también que la Corte Penal Internacional es una invención casi del nuevo milenio y ha arrancado funciones básicamente cuando moría el siglo XX y arrancaba el XXI, ¿no? Entonces, eso es interesante. Pero volvamos a lo que yo les decía, las hipótesis sobre por qué se dejan colar por la baranda a Karim Khan los chavistas, empezando por el canciller, continuando por todos los defensores de derechos humanos del chavismo, los que le sirven la mesa a decir que el chavismo es el epítome del respeto a los derechos humanos, no solamente en América Latina, sino en el mundo, y terminando por el propio Maduro, ¿no? Que se entrevistó con Khan en Miraflores. Fíjense que cuando Khan decide hacer la declaración, cuando se produce la declaración, yo les dije, tiene que venir una declaración final para ver si sí o si no, pues esto no puede estar, esto es guaraleo, no puede seguir. Termina diciendo Karim Khan: soy plenamente consciente de las fallas que atraviesa y tiene Venezuela, de las divisiones geopolíticas que existen, pero nosotros no somos políticos, nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho. Y ha pedido además que se le permita a la CPI un espacio necesario para poder hacer su trabajo. Ok, perfecto. Estas son las declaraciones típicas, odiosas, pero que un organismo de este estilo tiene que hacer, ¿no? Y dice que agradece que el chavismo, dentro de todo, tuvo un debate abierto y franco con él. Pero entonces riposta el chavismo. El chavismo dice que no está de acuerdo. El chavismo dice que no está de acuerdo con esto porque ¿a dónde se produce el punto de quiebre entre la CPI y Venezuela? En el famoso principio de complementariedad. Este es el principio que está amparado bajo el Estatuto de Roma, que es el que acciona básicamente todos los mecanismos de la CPI.
El principio de la complementariedad te dice que hay justicia nacional en cada uno de los países que están adscritos a la Corte, pero hay cuando uno dice, bueno, la justicia internacional lo alcanzará. Esta es la justicia internacional. La justicia internacional, en teoría, es un complemento de la justicia local en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Y aquí es donde está lo interesante de todo esto. Que en Venezuela lo que se supone, se tiene que demostrar es que, mire, no es que va a complementar, es que en Venezuela no hay. La justicia nacional no resuelve. Que es lo que apuntaba la antecesora de Karim Khan en el informe aquel. Decía, me permito ver que en Venezuela no hay voluntad para investigar y mucho menos para ejecutar sentencias contra los que han cometido los crímenes. Y por supuesto, no hay espacio para resarcir entonces a las víctimas, para reparar a las víctimas de esos crímenes. Entonces, ¿qué se supone que ocurre? Que la Corte tiene que actuar. Porque si no hay justicia ya, un país que está adscrito a nuestra Corte, bueno, la Corte tiene que proveer de justicia a esa gente. Y eso es lo que está comenzando a operar. Pero entonces, bueno, el chavismo dice, yo no estoy de acuerdo porque entonces sale el Tarek William Saab, no, porque en Venezuela hay como resarcir a las víctimas, hay como repararlas, hay como darles justicia. Y claro, se fabrican, ahora es cuando uno entiende todo el ajedrez, que claro, uno ya lo veía venir, se fabrican 2 o 3 casos. Fíjense lo que hicieron con el caso de Pernalete, fíjense lo que han hecho con el caso de Albán, fíjense lo que han hecho, creo que hay una declaración hasta a propósito del caso de Acosta Arévalo en tribunales. No, hay unos ahí que se les pasó la mano y solo los vamos a investigar. 3 casos, 3. Háblenme ustedes de los cientos de casos que hay. No solamente, por lo que pasa es que esta investigación es de 2017 en adelante, pero no solamente de 2017 2016, sino por ejemplo de 2014, sino por ejemplo cuando Chávez estaba vivo. Cientos de casos. Y el chavismo lo que pretendió fue hacer una maniobra efectista para con 3 casos hacer control de daños y pensar que se iba a revertir lo que ha venido a ocurrir el día de ayer, que esto pasara a la próxima fase. Claro, el régimen entonces dice, estoy contrariado, no estoy de acuerdo, pero tengo que aceptarlo porque ¿cómo no lo van a aceptar si ellos recibieron a este tipo en Miraflores? Y lo de tipo es un decir, o sea, no estoy descalificando, sino porque así, hablando sencilla y llanamente. O sea, ¿cómo después de que lo abrazaste, cómo después de que le diste la bienvenida al país, vas a decir no, que no estás de acuerdo? Entonces, ¿para qué lo recibiste? Entonces, han tenido que aceptar a regañadientes el cambio de estatus del caso Venezuela 1. Esa es la verdad. Entonces, bueno, de ahora en adelante, a mí me queda una gran duda, sobre todo ver, y lo conversaba con unos amigos ayer, veía un debate por ahí, estos grupos tan interesantes de WhatsApp, varios de ellos escuchan este programa y se van a reír cuando yo diga esto, pero es verdad. O sea, ahora lo que resta es ver qué movida de mata hay dentro del chavismo, porque aquí a alguien se le fue el rolling entre las piernas. Aquí a alguien le echaron aceite carro en el guante y se le resbaló la pelota, se le salió del guante. O sea, yo no entiendo qué es lo que se ha producido acá. O no sé si el chavismo, bueno, tiene tanta fe que cree que siendo de alguna manera, comportándose como un corderito bondadoso, el proceso se va a dilatar, y bueno, ellos no le va a dar el tiempo. Como estos son procesos largos, ellos no le va a dar el tiempo para que los vean llevados a juicio en la Corte Penal Internacional y nada, pues fingirán demencia de aquí hasta entonces. Pero es muy extraño porque yo creo que algún cortocircuito debe haber. Aquí a alguien se le fue el rolling entre las piernas, alguien pensó que, no sé, que recibiendo con honores a este señor se le iban a exculpar los delitos a varios de estos delincuentes y que, bueno, sencillamente esto, además que vieron el precedente inmediato de Colombia, dijeron, no, allá lo archivaron, aquí lo van a archivar también. Entonces, nada, queda un mundo de hipótesis sobre el que nosotros tampoco, o sea, estoy apenas aventurándome con algunas interpretaciones, pero tampoco me puedo poner a hablar gamelote aquí, a decir, no, que fue esto, que es información que no tenemos. Es algo que está ocurriendo, que está en desarrollo y que además compromete a gente demasiado importante dentro del chavismo, que no sé por qué dejó, repito, avanzar esto hasta esta situación. Yo creo que la última esperanza del chavismo estuvo sencillamente marcada por esas visitas que hizo Tarek William Saab, que obviamente fue mucho más activo que
que lo hizo Ortega Díaz en esto para los intereses del chavismo y se fue hasta La Haya, pues allá casi que abrazarse con la antigua fiscal, porque lo hizo antes de que saliera del cargo con Fatou Bensouda, después fue con después que sale Bensouda y deja ese informe lapidario contra el chavismo, entonces Tarek William empezó como a tratar de hacer una campaña de diferenciación entre lo que era Bensouda y lo que podía ser Karim Khan. Bueno, no, amiguito, ha seguido el proceso al punto que ha cambiado de fase para, Dios mediante, ver algún día a estos delincuentes llevados ante la justicia internacional. Ese fue el último gran intento del chavismo, las visitas de Tarek William Saab allá y, por supuesto, la maniobra efectista de 3 o 4 casos en los que dijeron revisar los procesos de juicio, y en algunos casos hacerlo, que ni siquiera los habían hecho, y determinar ahí unas responsabilidades como para hacer un mateo, pues como uno dice, bueno, sal del paso ahí, pase un mateo para meter el paro. Eso. Pero bueno, no ha sido suficiente en vista de lo que se ha producido el día de ayer. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, parte importantísima de este programa, yo diría que la más importante, es la inteligencia de la gente que lo escucha, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta y una respuesta. Muy interesante de 2 oyentes. Robert Pacheco que dice, pero Cuba es firmante del tratado del Estatuto de Roma. Y otro oyente, Zigzag Solorza, nos dice, no, es que Cuba no puede ir a la CPI o no puede terminar siendo juzgada en la CPI o algún funcionario del régimen cubano porque no es signataria. Igual que tampoco lo es Nicaragua. Entonces, importantísimo esto. Hay una explicación adicional. Venezuela está, Cuba y Nicaragua no están. No pueden entonces avanzarse sobre procesos de Daniel Ortega o del castrismo de Raúl, Fidel y ahora de Díaz-Canel en Cuba porque no están, como no están los Estados Unidos. Ahora, Venezuela sí está. Y ahí está el problemita de estos amigos. Entonces, bueno, interesante y gracias por el dato apuntado a los dos. Saludos a Isbelia Leones, saludos a María Maxey, saludos a Arabella Amparo que dice, ya eso estaba arreglado, no se sorprendan, está muy raro ese encuentro, habrá que ver. Jorge Castro dice, hablando de Silita, ahora le dicen primera dama desde ayer, ¿qué pasaría entonces con la primera combatiente? Le dejo la incógnita, amigo. Le han cambiado el rótulo, no sabía, no le he prestado atención a eso. Dimas Enríquez dice, ahora seguro sale el Nicolásito a decir que va a ir a invadir la CPI. No nos extrañe nada, con esta gente no se le puede extrañar uno nada. Gracias a Jorge Borja también, saludos a Atilio Rey, a Tamariz, como siempre, Henry Naranjo, Iris Muchacho, Erio González, Betty Soto. Gracias por tu buen análisis, Desesperanza Cero, así sea desde otra dimensión, los veremos pagar todo el daño hecho. No, yo creo que los elementos importantes ya se los he dejado hoy. No quiero volverme fastidioso, pero quiero ser reiterativo. Hay que fijarse un techo de expectativas razonables. Para eso yo les he dado más o menos un contexto, ¿no? De hasta dónde ha llegado la Corte, cuál es su historial, quiénes han terminado en juicio, cómo se han desarrollado procesos después de que han terminado condenados, incluso de la Corte, los peores casos. El tema de los tiempos.
cómo es un factor que efectivamente juega en contra de la celeridad que tiene que tener la justicia, porque el dicho es cierto, justicia que tarda no es justicia, pero bueno, eso es lo que hay, es muy lamentable, pero es la verdad. Gracias a Carlena Marchena también, a Astro Berry, Rafael López. Venezuela se hizo signatario de la CPI en los años que tuvimos democracia. Habría que ver, Rafael, porque yo creo que incluso esas firmas tienen que ser revalidadas, y Chávez la revalidó. Seguramente en los primeros años, cuando Chávez estaba en el culmen de su popularidad, o sea, donde estaba arriba, en la cresta de la ola, yo tenía ese dato en algún momento, yo no sé si fue en 2006, 2000, ahora se me olvida, pero yo llegué a recabar ese dato, y Chávez fue el que suscribió revalidó la adscripción de Venezuela al Estatuto de Roma. Habría que ver con exactitud. Pero yo creo que incluso la primera firma de Venezuela dentro del Estatuto de Roma la hace el propio Chávez, porque es que la Corte es del 98-99, al menos que la haya hecho Caldera saliendo de la segunda presidencia. Pero es que incluso creo que, siendo honestos, lo hizo Chávez. Claro, yo no voy a decir que aquel era un santo, ya ese Chávez era golpista, ya ese Chávez tenía ese proyecto comunista en la mente, pero ese era un Chávez que no había sido puesto en las condiciones, o no había sido puesto frente a las circunstancias a las que fue puesto años después. Era un Chávez con un barril petrolero que estaba en otras condiciones. Entonces, es interesante esto. ¿Ves? Aquí me apuntan, repito, lo mejor de acá son los oyentes. Brian Finchel dice, el Estatuto de Roma es del año 2000. Entonces, Chávez, de todas, creo que fue el primero que lo suscribe y después lo revalida. O sea, después reconfirma la adscripción de Venezuela, del Estado venezolano, al Estatuto de Roma. Entonces, eso es interesante. Saludo también a Evelyn Rodríguez, José Ortega, Luis Miguel Montero, Karina Gómez, Ruth Pacheco, Luis Duarte. Oye, mucha gente por acá, qué bueno. Omar Alvarado, Mariana Novilo. Nadie se va a salvar. No me extrañaría que desaparezcan a Maduro después de esta situación. Y bueno, ya finalmente una lectura política de todo esto, porque hemos hablado mucho de casi que esto no parece hoy y así no va normal. Esto parece una explicación de que no lo puede ser porque yo no soy abogado, pero parece una explicación de cómo funciona el tribunal, más o menos, un contexto básico, histórico del tribunal. La lectura política, hay tesis sobre esto. Daniel tiene una, y yo lo digo, o sea, lo nombro a él no porque le vayas a la mecate, sino porque eso lo ha dicho él. Y yo, cuando alguien hace un planteamiento novedoso, yo siempre nombro el apellido y el nombre de esa persona para que esa persona sea la que salga a dar la cara por ese planteamiento. Daniel tiene una tesis que tiene que ver con una movida política que internacionalmente se podría dar para que eventualmente el chavismo como movimiento logre de alguna manera salvar parte de sus penas, salvar parte de sus cosas poco rectas, salvar parte de su desastre, de su plasta, para decirlo en términos criollos, y entonces se tome unos chivos expiatorios dentro del que no es descartable el paquete que termine tomando a Nicolás Maduro. Yo no sé si llegaremos hasta allá, pero donde Nicolás Maduro sea una especie de gran siervo de sacrificio del chavismo para decir, este es el que desvirtuó el curso de un chavismo originario que no era así y que ha terminado violando derechos humanos a través de funcionarios militares, policiales, fiscales, jueces, etcétera. Que no es lo mismo que pretendía Hugo Chávez Frías, que bueno, ya no se puede ni defender porque está muerto, ya no puede decir ni sí ni no porque no está en este plano. Y bueno, que esa sea una especie de estratagema de la izquierda mundial para salvarle la cara al chavismo. Ese es un planteamiento que tiene Daniel. Yo creo que el tiempo dirá si eso tiene algo, nada, más o menos de razón, si tiene algo de vinculación con lo que está ocurriendo en el plano real, eso lo dirá el tiempo. Pero bueno, eso es una lectura política también, aunque se diga que esto no es un tribunal político. Este tribunal termina juzgando a políticos, es la verdad. Aunque no esté politizado o no se pretenda que esté politizado, es la verdad. Vamos a despedir por el día de hoy. Nosotros nos vamos. Gracias a todos ustedes por estar allí y les pedimos que nos acompañen de nueva cuenta mañana, cuando, como siempre, estaremos emprendiendo una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de su RCR 750 AM. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA.
@DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad